Eso. Bien, hermanos. Les dije que hoy teníamos un tema sorpresa. ¿Sí? Y pues bueno, el título de esta enseñanza, pues, de esta predicación se titula No pondrás bozal al buey que trilla. Así se llama. No pondrás bozal al buey que trilla. Bien. Y dice allí en la partecita de abajo, modelo Bosa. Modelo Bosa. ¿Mm? Ya vamos a ver qué es el modelo Bosa. ¿Sí? Y nuestro texto base es Primera a Timoteo, capítulo 5, versículo 17 y 18. Yo leo a favor de ustedes. Dice allí, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Bueno, yo les hago una pregunta a ustedes, mis hermanos queridos. ¿Qué es un pastor para nosotros según la palabra de Dios? ¿Qué es? ¿Qué dice la Biblia? ¿O qué debería ser para nosotros un pastor? Pues hermanos, primeramente, un pastor para nosotros es un regalo de Dios. Un pastor es un regalo de Dios. ¿Y de dónde sacamos esto? Bueno, cuando usted mira allí, en el libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 8 y 9, dice lo siguiente. Es un texto un poquito complicadito, pero si usted me pone atención, podemos entender algunas cositas. Dice allí, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Bueno, ¿qué es lo que nos dice aquí? ¿Cómo así que descendió a las partes más bajas de la tierra? ¿Qué es lo que nos muestra aquí? Aquí nos está diciendo que el Señor Jesucristo descendió a las partes más bajas de la tierra con la finalidad de darle libertad a los cautivos. Tenía la finalidad de darle libertad a unos cautivos. Pero ¿qué significa eso de que Él descendió a las partes más bajas de la tierra? Algunos han interpretado mal y han dicho que Jesucristo lo que hizo fue como bajar como al infierno. Y este texto no quiere decir eso. Cuando dice que vino a las partes más bajas de la tierra, Él está queriendo decir que Jesucristo no vino en las nubes, porque no era tiempo de exaltación. Jesús vino en su tiempo de humillación. Entonces Jesús no se quedó suspendido en las nubes o no vino en las nubes para que todo el mundo lo viera, sino que Él bajó hasta la tierra y puso sus pies en la tierra. Vino a untarse de la maldad del mundo, porque la maldad de la tierra está donde vive el hombre. Y ahí fue a donde descendió el Señor. Dice la palabra de Dios que Jesús nació en un pesebre. La palabra pesebre, que es la palabra fatné, representa o está aludiendo aquí al recipiente, o bien sea el recipiente, o bien sea al establo a donde vivían los caballos, los asnos, los camellos. Y allí fue que vino a vivir el Señor. El Señor no vino como un rey suspendido en las nubes, sino que Él vino y se untó de humanidad. Él se untó de humanidad. Él tenía que nacer como un cordero, y los corderos nacen entre los animales. El Señor era el Cordero de Dios y nació en un establo. ¿Y a qué vino a este mundo? Bueno, el Señor vino a las partes más bajas porque el Imperio Romano había generado
mucha inmoralidad, había mucha maldad, y las partes más bajas no se refiere al infierno, sino se refiere a esta tierra llena de maldad y de inmoralidad, sobre todo en esa época del Imperio Romano. ¿Ven, hermanos? ¿Y qué vino a hacer el Señor? ¿A qué vino? A las partes más bajas, a liberar a los cautivos. ¿Sí? Él vino a salvarnos. Nosotros estábamos presos del pecado. Cuando yo busqué la palabra cautividad en Google para tener una imagen, casi siempre me salían animales del zoológico. Como si el mejor ejemplo de cautividad fueran estos animalitos que están encerrados allí. Pues hermanos, Jesucristo cuando vino a esta tierra, Él vino a salvar a un grupo de personas que estaban cautivas, que estaban ciegas por el pecado, y ese grupo de personas vino y las llevó cautivas Él. A los que estaban cautivos, Él los llevó cautivos. Él nos sacó de allí y nos llevó con Él para el cielo. El versículo 7, hermanos queridos, dice que Él dio dones a los hombres. ¿Qué significa eso? Que del grupo de personas que estaban cautivas, del grupo de personas que el Señor vino a rescatar de esta tierra, Él cogió a algunos de esos hombres y se los regaló a la iglesia. Y por eso es que más abajo dice allí que dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Esos ministerios son un regalo de Dios. ¿Y de dónde los sacó el Señor? El Señor los sacó de ese grupito de personas que vino a salvar de este mundo. Los apóstoles fueron un regalo de Dios para la iglesia. Los profetas fueron un regalo de Dios. Los evangelistas. Y tener un pastor en la iglesia fue un regalo de la gracia de Dios. Que Él cogió a uno de los cautivos, lo prepara, lo llena de dones y se lo regala a la iglesia. ¿Qué es un pastor? Un pastor es un don de Dios, es un regalo de Dios. Él dio dones a los hombres. Cuando Jesucristo nos salvó, Él no se quedó con el botín. Él repartió el botín para con nosotros y de entre esas cosas que nos regaló maravillosas para su pueblo, nos ha regalado hombres de Dios que nos prediquen su palabra. Un pastor es un regalo de la gracia de Dios que se lo ganó Dios para nosotros por medio de la cruz. Gracias a la cruz del Señor, Él pudo salvar del cautiverio a los cautivos. Y gracias a eso, Él pudo escoger de ahí personas libres para capacitarlos con dones y regalárselos a su pueblo para que les sirvan. Un pastor es un regalo de la gracia de Dios obtenido con sangre, con la cruz. Qué bendición y qué gran regalo nos ha dado el Señor cuando podemos decir, tengo un pastor. Cuando yo puedo decir, voy a llamar a mi pastor. Tengo un pastor. El solo hecho de decir mi pastor, eso es ya estar en deuda con Dios. Porque el Señor me lo regaló, es un regalo para mí. Y la Biblia nos dice ahí en Efesios 4:12 que ese regalo que nos dio fue puesto para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué el Señor nos regaló un pastor? ¿Cuál es el bien que causa nuestra alma? Nos perfecciona, nos hace parecidos a Cristo. ¡Qué gran regalo! Gracias, Señor, por nuestro pastor. Gracias, Señor, por nuestro pastor. Gracias, Señor, porque tú has puesto una persona al lado mío para que me arregle, para que me haga parecerme a ti, para perfeccionarme. ¡Qué bendición de persona! Sí habíamos dado gracias a Dios por este regalazo que nos ha dado de tener un pastor.
Hermanos, la Biblia habla de que muchos son los engañadores, de que hay muchos falsos profetas y los verdaderos pastores son poquiticos. Casi no hay pastores. La mayoría, según el texto bíblico, son engañadores, la mayoría son falsos. De hecho, les digo, mis hermanos, si somos poquitos los creyentes, si los que estamos en el verdadero camino somos pocos, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos, porque estrecha es la puerta y pocos son los que entran por ella, si pocos somos los creyentes, imagínese cuánto más pocos y más escasos son los pastores. Póngase a pensar usted, por ejemplo, en su trabajo. ¿Cuántos creyentes verdaderos usted conoce en su trabajo? En una empresa, por lo menos yo en el hospital, hasta el momento creo que hay uno, aparte de mí, creyente, no pastor. Ahora, si es difícil encontrar un creyente verdadero, un verdadero pastor, no se encuentra, están en bien, son una joya preciada. Si usted llega a tener un pastor de verdad, ay hermano, cuídelo, dele gracias al Señor y atesórelo porque no hay pastores. Hermanos, y yo le doy gracias infinitas a mi Señor por darme un pastor que me ha reconfortado mi alma, me guía y me pastorea, hermanos, porque yo llevé caminando por las iglesias buscando un pastor, hermanos, y lo único que encontré fue personas que me hicieron daño, que no me supieron ayudar, que causaron daño a mi familia. Y cuando el Señor pone al lado mío a este varón de Dios, yo tengo que decirle, Señor, gracias por todo lo que he aprendido de este hombre, todo lo que has edificado mi vida y lo que has causado en mi corazón. No tengo cómo pagar este eterno regalo. Gracias a Dios por un pastor. Gracias a Dios por un pastor. Pero ahora, bueno, hagámonos una pregunta, hermanos amados. Los pastores son un regalo y son un regalo grandioso porque ellos perfeccionan nuestra vida. Ellos nos limpian y nos santifican. Pero ¿cómo hacen esa tarea? ¿Cómo logran el objetivo de perfeccionarnos? ¿Qué hacen? ¿Cuál es el truco? ¿A qué se dedica un pastor? Para que pueda lograr perfeccionar a los santos, madurarlos, equiparlos. ¿Qué hace un pastor? Interesante pregunta. Pues miremos. Ya lo vamos a mirar con esta segunda. ¿Qué es un pastor? ¿Se acuerdan la primera? Ya vimos que es un regalo de Dios. Ahora, un pastor es un imitador de Cristo. Un pastor es un imitador de Cristo. Y este segundo punto nos sirve para responder la pregunta, ¿cómo nos perfecciona un pastor? Bueno, pues un pastor nos perfecciona a través de su ejemplo. Ellos nos muestran al Señor que queremos ver. Ese Señor que nos está esperando en los cielos y ese Señor que nos acompaña es irradiado por un pastor. Si a ti se te olvida cómo es el Señor, no es sino que tú encuentres un pastor de Dios y cuando tú mires ese pastor, tú te acuerdas de cómo es Jesús y se te borra la memoria. Dice aquí Hebreos capítulo 13, versículo 7, acordaos de vuestros pastores. ¿Por qué? Porque ellos nos hablaron la palabra de Dios. Dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Y dice que imitad su fe. Ahora, la fe es algo que uno no puede ver. Yo no sé cuántos grados de fe, si se puede por libras o por centímetros, no sé. ¿Cuánta fe tendrá mi pastor? No lo sé. Pero la fe se puede medir, se puede ser un poco más tangible o más evidente por medio de su conducta, la manera como se comporta, las cosas que hace.
Cuando dice allí, imitad su fe, claramente nos está mandando a imitar un patrón de conducta, una manera de ser. ¿Por qué? Porque es que un pastor es un ejemplo, es una imagen de Cristo. Es lo que dice allí mi hermano, miren. Porque vosotros mismos sabéis, dice 2 Tesalonicenses 3:7, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitaros. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Mire que aquí hay otro texto que nos dice que nosotros debemos mirar a nuestros pastores, analizar su conducta y ser inspirados, recibir fuerza de ese ejemplo y de esa manera de vivir y entonces comportarnos como ellos. Miren claramente ahí que es un patrón de conducta. Dice claramente, no anduvimos desordenadamente. ¿Por qué debemos imitar a los pastores? Por su fe. ¿Pero por su fe por qué? Porque tienen una conducta íntegra, que cuando tú lo miras, te empujan a la fe en Jesucristo, porque se parecen al Señor. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio, hermanos! Dice 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1. Esto es interesante. Cuando yo les leí 2 Tesalonicenses 3:7, dice allí, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Bueno, de pronto usted está pensando que está hablando de los apóstoles. Y usted podría decir, no, pero es que a los apóstoles, pero ¿quién como los apóstoles? ¿Quién como Pablo? No, pero es que ellos son inigualables. ¿Quién puede ser como ellos? Nadie. Es obvio, ¿sí? Pero no, cuando Pablo está diciendo que seamos imitadores de ellos, no está hablando de los apóstoles, está hablando de un tal Silvano y está hablando de un tal Timoteo. ¿Y sabe quién era Silvano y Timoteo? Adivine. Silvano y Timoteo eran pastores. Es que es verdad, hermano. Es real. Es posible. Es posible que en la iglesia hayan imitadores de Cristo y no necesariamente tienen que ser apóstoles. Yo doy fe de eso porque tengo a mi pastor y yo puedo decir, es posible y es real. Hay gente que se puede parecer al Señor. Hay momentos en que tú no sabes cómo actuar y te acuerdas de cómo actuó tu pastor. Y ahí sabes cómo tienes que empezar a caminar porque ellos comunican a Jesús por medio de su vida. Son imitadores, son ejemplos, hermanos. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí. ¿Y qué dice? Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Sí? Hay muchos, hermanos. Pues bueno, no son muchos, son pocos, pero sí hay hermanos, sí hay personas a las que Dios les dio dones y capacidades para representarlo en esta tierra. Dice allí, según el ejemplo. Los pastores son ejemplo. Y su trabajo más hermoso es, las palabras conmueven, pero el ejemplo arrastra. ¿Qué es un pastor? Nos estábamos preguntando al principio de esta enseñanza. Bueno, un pastor es un regalo de Dios. ¿Qué es un pastor? Un pastor es un imitador de Cristo, es un ejemplo para la iglesia, es un gran regalo, un obsequio, una perla, es una joya, hermanos. Es una joya. ¿Qué es un pastor para la iglesia? Preguntamos nuevamente. Bueno, miren, y aquí era donde quería llegar. Esto era como la introducción. Pero donde yo quería llegar es que, ¿qué es el pastor? El pastor es un buey, es una máquina de trabajo. ¿De dónde sacamos eso? Pues ya lo vimos en nuestro texto base. Dice allí, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan. Esa palabra es supremamente importante, los que trabajan en predicar y en enseñar.
Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Vieron esas dos palabritas que están en rojo allí, hermanitos queridos? Esas dos palabritas que están en rojo nos muestran por qué Pablo utiliza la figura de buey para referirse a un pastor. ¿Por qué utiliza un buey? Porque el buey representa trabajo. Esa palabra trabajo en el griego es la palabra griega copiao. Y la palabra griega copiao significa o denota o connota mejor sudar, sudar. Algo que produce fatiga. Lo traducen los diccionarios de griego, que significa un trabajo muy esforzado, que provoca temblor de piernas. Es decir, que es un cansancio exhaustivo. ¿Ah? Y allí entonces dice que trillar, trillar. Ahora, pregunta. ¿Se acuerdan la pregunta que también estábamos mirando? ¿Cómo hacen los pastores para perfeccionar a los santos? ¿Cómo hacen los pastores para perfeccionar a los santos? Pues bueno, vamos también a seguir respondiendo esa pregunta y vamos a mirar, porque yo sé que de pronto habrá algún hermanito que no entienda bien y diga, no, pero ¿qué se puede cansar un pastor? O sea, ¿de qué se ocupa un pastor? Un pastor es como una persona que anda como relajada. Algunos dicen, yo quiero ser pastor porque a mí yo no quiero matarme tanto en un trabajo. Yo quiero ser pastor como porque ellos piensan que las cosas son como tranquilas, como un reposo, como un relax. Y ellos se preguntan, ¿pero trabajo? Como explíqueme. O sea, ¿por qué un pastor es una persona a la que se le pueda decir que suda? ¿Suda haciendo qué? ¿Mm? Pues bueno, vamos a mirar. ¿Se acuerdan del modelo que habíamos hablado, el modelo Bosa? Bueno, hermanos, esta es una mnemotecnia que yo saqué para que nos quede claro, hermanos, esta enseñanza del día de hoy, esta lección. La palabra B de Bosa nos responde a la pregunta de qué hacen los pastores o cómo hacen los pastores o qué utilizan los pastores para perfeccionar a los santos. Pues la palabra B es Biblia, mi hermano querido. Biblia. ¿Qué es el pastor y de qué suda o cómo hace para purificar y santificar y perfeccionar la iglesia? Porque se esfuerza hasta el cansancio y suda estudiando y predicando la Biblia. Mire allí, mi hermano querido, el versículo. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan. ¿Trabajan en qué? Alguno que me diga, ¿trabajan en qué? Leyendo la Biblia. Dice Y allí, estudiando la Biblia. estudiando, muy bien, hermanita Luz, dice allí, en predicar y en enseñar. Yes. Y para poder hacer una predicación y para poder dar una clase, ellos se dedican y se dedican y se dedican y trasnochan estudiando la palabra de Dios, hermanos. Qué bendición de personas para nuestra vida. Qué bendición. Vamos allí a Eclesiastés, capítulo 12, versículo 9 al 11. Vamos a hablar de este esfuerzo que hacen los pastores. Les voy a explicar de qué se trata un poco. ¿Listo? Yo leo a favor de ustedes. Dice así. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. ¿Ya? Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad.
Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. ¿Qué voy a hacer en este pedacito? Después pasamos a otro punto. Lo que voy a hacer ahorita es convencerlos con la escritura de por qué el pastor es una persona, es un regalo de Dios, es una persona tan importante en la iglesia y por qué su trabajo de estudiar las escrituras es un trabajo tan complejo, tan desgastante, tan fuerte, tan difícil. ¿Listo? Esto es lo que voy a hacer en este espacio de tiempo. Entonces, ¿qué vamos a mirar? El contenido de las palabras del pastor. ¿Cómo hace un pastor? ¿Cómo hace un pastor para saber qué es lo que tiene que decir? ¿Qué esfuerzo hace un pastor para poder producir sus enseñanzas, sus predicaciones para la iglesia? ¿Eso qué tan fácil es? ¿Será que el pastor, como hemos visto, es una persona que mientras va en el bus para el culto, él cierra sus ojos y le pide a Dios, Dios, dame una palabra que pueda convencer, una palabra rema? Y entonces mientras el pastor va en el bus, media hora antes de llegar al culto, sale con unos versículos en una hoja y esa es la famosa predicación improvisada. ¿Será eso? ¿Por qué la Biblia dice que los pastores trabajan? ¿Por qué Pablo dice que un pastor es como un buey? ¿Por qué utilizó esa palabra copiado, que es una palabra de exageración, de sudor? Porque es que los pastores cuando predican hacen un gran esfuerzo para saber qué tienen que decir. El contenido de sus palabras, que es verdad, dice allí las palabras de un maestro en una congregación. Procuró el predicador escribir rectamente palabras de verdad. Esa verdad que él aprende, esa verdad que él consigue, le toca conseguirla con esfuerzo y con trabajo. ¿Mm? Miren esa palabra, es una palabra hebrea, hermanos. Esa palabra hebrea que usted ve ahí es la palabra hebrea bakash. Y esa palabra es la que se traduce en Reina Valera como procurar. ¿Recuerdan ustedes que dice allí? ¿Procuró el predicador escribir palabras de verdad? ¿Qué significa que el pastor procura? ¿Qué imagen nos da? La palabra procurar, según uno de los diccionarios de griego, de hebreo, dice que procurar es buscar apresurada y esforzadamente la forma de lograr algo. ¿Sí? Miren que ya esta palabra procurar denota que hay un esfuerzo previo, hay un desgaste físico y mental. Esta palabra bakash, que es la palabra procurar, como les decía, es la que utiliza Amós, ahí en el Amós 8:12, para hablar del desespero y de la abnegación con que el pueblo de Dios buscaría a Dios en momentos de prueba y de aflicción. Dice Amós 8:12, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán. Esa palabra discurrirán es la palabra bakash. Buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Esto quiere decir que el pueblo de Jehová, cuando estaba siendo tratado por Dios, cuando Dios los estaba disciplinando y estaba causándoles un fuerte dolor, ¿qué hacían ellos? Ellos desesperadamente y con desgaste físico y cansancio buscaban a Jehová y no lo hallaban. ¿Qué quiero decir? Que la palabra procurar implica un gran esfuerzo. El hecho de que el pastor procuró escribir palabras de verdad implica mucho esfuerzo. Dios habla hoy, que es otra versión bíblica, en vez de traducir procurar, dice que los pastores, dice, el pastor hizo todo lo posible por, ¿sí? O sea que la palabra bakash también se puede traducir como que alguien que hace todo lo posible. La versión Biblia de Jerusalén traduce, en vez de procurar, traduce como trabajó sin descanso, ¿sí? Y la versión Palabra de Dios para Todos tradujo el bakash como se esforzó mucho. Vean, hermanos, que entonces la palabra procurar, ¿ya qué quiere decir? Un esfuerzo incesante. Un esfuerzo incesante. Refleja la preocupación
de un escritor o de un pastor por su trabajo. ¿Mm? Entonces, para que un pastor pueda hallar palabras de verdad, tiene que esforzarse. Tiene que esforzarse. Ahora, hermanos, ¿cómo el pastor consigue esa precisión? ¿Cómo lo hace? Bueno, o sea, sabemos que se esfuerza, pero queremos saber un poquito más. ¿Cómo lo hace? En aquella época, hermanos, los sabios y los pastores, ellos tenían en sus manos, ellos tenían a disposición de ellos, en sus escuelas de sabiduría, ellos tenían la obra de otros escritores. Los sabios de los que habla este texto bíblico siempre leían la sabiduría que otros sabios ya habían dejado. Cuando un predicador iba a predicar, preparaba su sermón, pero para preparar su sermón primero recogía todos esos libros y empezaba a buscar dentro de todos esos documentos, una búsqueda exhaustiva, un trabajo desgastante, empezaba a buscar dentro de todos esos documentos qué le podía servir para preparar su predicación. Si usted mira ese dibujo que yo puse ahí, ese montón de hojas, que pueden ser un montón de libros, una gran biblioteca, es un pastor investigador. Él coge aquí un libro, coge allá otro, coge un documento, coge otro, mira páginas de internet y está todo el tiempo mirando de qué manera llena su mesa de elementos para él poder exponer la verdad. Miren todo ese trabajo tan exhaustivo y tan delicado que es, hermanos. ¿Mm? El predicador es una persona que se esfuerza por comprender las cosas de esta vida, ¿sí? Tiene una pasión por investigar, tiene un afán por adquirir conocimientos y lo demuestra en ese espíritu investigativo. ¿Mm? Dice allí el texto que él compuso muchos proverbios, según el texto que acabamos de leer, y para que un pastor pueda componer muchos proverbios, pues tiene que componer un pedacito de texto era tan complejo de que tocaba hurgar, mirar y leer, pues imagínense ustedes para que él haya logrado componer muchos proverbios. ¿Esto qué implica? Esto implica una vida de dedicación a esto. ¿Qué es un pastor, hermanos? ¿Qué es un pastor? Un pastor es una persona que se esfuerza, que es dedicada en buscar aquí y allá la verdad que le va a enseñar a su pueblo. Es un esfuerzo grande por mirar y preparar todo el alimento que le va a dar a sus ovejas. Un pastor de una congregación en aquella época era un hombre de libros, de estudios, que se preparaba con gran esfuerzo. ¿Sí? Hasta ahí, ¿cómo vamos, hermanos? ¿Vamos bien? ¿Todo claro? Hermanito Arturo, ¿está por ahí? Todo claro. Claro. Listo, es que como a veces no les puedo ver las caras, no sé si están por ahí. Por Listo, aquí hermano, estamos. bien. Gracias, amor. Te escucho allí en el otro cuarto. Listo. Ahora bien. Sí, señor, acá estoy. Eso, Arturito, muy bien, repórtese. Bueno, ahora miren todo el esfuerzo, hermanos, todo el esfuerzo que ya lleva el pastor, tan solo mirando qué va a decir, de dónde encontrar el contenido de lo que va a predicar y lo que va a enseñar. Esto ya es un trabajo. Pero una vez el pastor tiene la mesa llena de documentos que le sirven para preparar su enseñanza, una vez ha encontrado un montón de libros que le sirven, ¿sí? Ahora, ¿qué le falta hacer? El texto dice que el pastor no solamente tenía palabras de verdad, sino que dice que él también procuraba hallar palabras agradables. Así que el pastor no solamente se esfuerza en buscar el contenido, el tema, sino que él, después de que ya tiene todo ese tema amontonado en libros y en hojas, él tiene que también esforzarse en mirar de qué manera él va a organizar todas esas palabras para decirlas de una manera armoniosa,
agradable, es toda una construcción. El pastor no le enseña a su iglesia cualquier cosa. No coge todo ese montón de verdades que encontró y se las da al pueblo así como le lleguen. No, el pastor después de que tiene todos esos ingredientes, él empieza a preparar con una precisión, empieza a armar el mensaje, el bosquejo, la estructura, y entonces él hace una estructura y no le parece, entonces vuelve y la borra y vuelve y la hace y reconstruye, le quita, le pone, le hace, para que al final quede toda una obra de arte que va a ser su discurso y las palabras con las que él va a enseñar. Hermanos, eso requiere trabajo y de tiempo. Ya muchísimas horas dedicadas desgastando su mente para saber qué es lo que le va a decir al pueblo y cómo se lo va a decir, para saber si el pueblo puede entender. Él no se para a hablar cualquier cosa, él diseña todo, cada cosa, cada palabra, cada chiste, cada intervención está fríamente calculada. Es un diseño, es una estrategia que él tiene, porque él tiene que lograr que su pueblo aprenda, que comprendan, que entiendan la verdad. Y para que el pueblo pueda entender, el pastor tiene que diseñar esa verdad y mirar de qué manera la transmite de tal forma que le quede al pueblo. Y hermano, eso ya, no más con este punto, no más con la B de Bosa, ya el pastor está cansado. Termina la semana, termina el domingo en la tarde, que ya no puede más de los ojos, le duele la cabeza, le duelen las manos, la pensadera, el esfuerzo, el estrés de trabajar para enseñar la palabra, hermanos. Eso es una labor ardua. Entonces, enseñar palabras agradables requiere un esfuerzo. No las dice de cualquier manera, sino que es una verdad. Como ustedes ven en el gráfico, él se esforzó por encontrar la verdad, pero una vez tiene la verdad, tiene que encontrar el empaque. La verdad duele como una inyección, pero él no la clava como le caiga. Él diseña todo un discurso, una predicación bien bonita, bien hecha, bien diseñada, la empaca bien y la transmite bien. Qué complicación, qué esfuerzo, qué dedicación. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Los sabios de aquella época sabían que comunicar la verdad de una manera apropiada es como un adorno de oro en la casa. No hay como un pastor que cuando enseña transmitiendo la verdad de una manera clara y bien trabajada. Eso es un adorno para un pastor. ¿Mm? Pero hermanos, ahora ya hemos hablado de todo el esfuerzo que hace el pastor para tener el contenido, el título del tema. ¿De qué voy a hablar? De las ofrendas. Se llena la mesa de libros que va a consultar. Luego, el esfuerzo que hace para construir el discurso. Y luego, hermanos, dice acá el efecto. Acuérdense de estas palabras que dicen: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados, las palabras de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Hermanos, ¿por qué las palabras, por qué esas predicaciones que nosotros hemos recibido entran a nuestro corazón tan fuerte, generando ese estímulo, esa reacción? ¿Por qué logra el pastor animarnos con las palabras? ¿Cierto? Porque el efecto de sus palabras es el producto del trabajo de obtener el contenido y obtener una forma de comunicarlas. Y entonces él logra que sus palabras sean un estímulo. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, aquí este texto? Ya lo vamos a buscar. Mírenlo aquí. Miren el dibujito, hermanos. Miren este dibujito que tengo acá. Bien. Este dibujito
No sé si ustedes lo están analizando bien, lo están comprendiendo. ¿Qué nos muestra ese dibujo? Este dibujo nos muestra cómo es que los bueyes araban en aquella época, cómo ellos araban, cuál era el trabajo del buey. Ustedes ven un terreno, ese terreno se llama una era, una era. Una era es un espacio de tierra y allí amontonan en la mitad, esa montaña que usted ve allí es la montaña de trigo recogido. Ese trigo es recogido, lo amontonaron y lo riegan alrededor. Lo dispersan y luego ponen a unos bueyes amarrados por un yugo a jalar a un hombre que se amarra una tabla. ¿Sí ven el hombre montado en una tabla allí? El hombre se monta como en una tabla, como si fuera a surfear, como si fuera una tabla de surfear. Y los bueyes arrastran esa tabla, la pasan por encima del trigo y lo que hace eso es triturar para que la cáscara salga, la cáscara se rompa y el trigo salga, ¿sí? O sea que lo que hace el buey es arrastrar, pasar ese tronco, esa madera por encima del trigo para quitarle la cáscara. Miren, en la parte de atrás hay un señor. En la parte de atrás hay un señor como con una escoba, como con algo así echando para arriba. Una vez el trigo ya se le ha quitado la cáscara, se tira el trigo al viento y la cascarita, que es mucho más volátil, más liviana que el trigo, el viento se la lleva y cae al piso el grano de trigo limpio, sin la cáscara. Todo eso que les acabo de enseñar se llama trillar. Ese es el trabajo. ¿Cuál es el trabajo del pastor con la escritura? Hermanos, el pastor lo que hace con la palabra es predicar y predicar la palabra aquí y allá, esa palabra bien predicada, esa palabra bien estudiada, la pasa por la iglesia constantemente, la mueve a la iglesia y esa palabra hace un efecto. ¿Cuál es el efecto de la palabra que el pastor enseña? El efecto es que hace que al trigo, que somos su pueblo, podamos arrancar esa cáscara, eso que no sirve. La palabra de Dios que enseña el pastor con esa fuerza, con esa energía, con esa dedicación, lo que hace es arrancarnos el pecado. Para que la iglesia pueda santificarse, es necesaria la predicación de la palabra. Y miren, hermanos, miren lo importante de la labor de nuestro pastor. Cómo nuestra santidad depende mucho de su trabajo, de que él haga su trabajo con esfuerzo. Cuando la iglesia se santifica, es gracias a que el pastor se esfuerza en pasar, en arrastrar esa palabra por el pueblo y por la iglesia. Hermanos, eso es lo que representa la B. O sea, ¿qué estoy haciendo? Para la persona que me dice, pero ¿cómo así? Que un pastor trabaja, que un pastor se esfuerza. Pues claro, miren, nomás la B ya nos dice que el pastor santifica la iglesia y se esfuerza por limpiar el pueblo de Dios por medio de la palabra, el estudio de la palabra de Dios. Ahora, la O. Bueno, les voy a dejar opinar un ratico, a ver, ¿qué puede significar esa O? Está fácil, se puede intuir. Las obras. ¿Se pueden Oración. incluir? Ahora, Obediencia. Obediencia. puede ser, vamos, caliente, caliente, caliente. De orar. 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 Estamos hablando de que el pastor perfecciona la iglesia. El pastor es un regalo de Dios para nosotros porque nos hace como Cristo. ¿Y cómo? ¿Qué hace él? Nos enseña la Biblia, pero él es una persona, hermanos, mire, mire, si tienen un poquito de sueño, traten de ponerme atención a esto. El pastor es una persona que dedica muchas horas a orar por su iglesia.
Y eso requiere de tanto esfuerzo, hermanos. Oración. Mire lo que dice Hechos, capítulo 6, versículo 1 al 4. En aquellos días, al ir en aumento el número de los discípulos griegos se quejaron contra los hebreos porque sus viudas eran menospreciadas en el reparto diario. Entonces los 12 apóstoles, convocando a toda la asamblea de discípulos, les dijeron: no es correcto que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Por esta causa, hermanos míos, busquen y seleccionen de entre ustedes a 7 varones de quienes se tenga buen testimonio, llenos del Espíritu del Señor y de sabiduría, para que se dediquen a esta obra. Mientras tanto, nosotros continuaremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué estaba pasando aquí, hermanos? Que estaban llegando ofrendas a la iglesia y que los apóstoles se estaban dedicando a coger esa plata y a hacer cuentas para administrar para qué la iban a utilizar. Y eso requería de muchísimo tiempo porque la iglesia estaban dando muchas ofrendas, había muchas viudas, etcétera. Y los pastores se estaban desgastando en ese tipo de cosas, en hacer cuentas de plata, ¿cierto? Y ellos, ¿qué vieron? Ellos vieron que estaban descuidando para lo que habían sido llamados. Y aquí nos muestra para qué han sido llamados. Mientras nosotros continuaremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esas son las dos grandes columnas a las que se dedica un pastor. Ese es el trabajo del pastor. Por eso es un buey que termina cansado y exhausto, porque no solamente se cansa de tanto estudiar la Biblia, de preparar discursos, de preparar clases, de preparar enseñanzas, sino que aparte de eso tiene una lista organizada de sus ovejas y de las necesidades que sus ovejas tienen, y se dedica a orar por cada uno de ellos, porque el Señor le va a pedir cuenta de cada uno. Entonces, ese trabajo, hermanos, de organizar en una agenda a sus ovejas y todo su trabajo y de estar y de no olvidar por todas las cosas por las que tiene que protegerlos con su oración, eso es muy desgastante, mis hermanos, demasiado desgastante. Miren ustedes lo que dice acá en Romanos 1:9. Dice Pablo: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Para el que piense que es imposible que una persona se dedique tanto a la oración, miren a Pablo. Pablo era una persona dedicada de una manera impresionante a orar, por la responsabilidad que él tenía. ¿Y saben a quién pone de testigo que no lo deja mentir? A Dios. Dios puede afirmar que Pablo oraba horas por su pueblo, por el que Dios le había puesto, por el que Dios le había encargado. Por eso, en el versículo anterior, hermanos, ¿qué hicieron los apóstoles cuando se estaban ocupando en cosas que no se tenían que ocupar? Ellos tomaron la determinación de delegarle esas cosas a otros hermanos y ellos no dejar de dedicarse a la palabra de Dios y a la oración, porque por eso es que Dios los va a llamar y les va a pedir cuentas. No por si no se arreglaron las cuentas bien de la plata, se hicieron cuentas, no. El pastor tiene una función tan complicada y tan desgastante como la oración y el estudio de la palabra, hermanos. Me gusta mucho este texto de abajo de 1 de Samuel 12:23. 1 de Samuel 12:23, ahí lo tienen, hermanos, en pantalla, dice allí: así que lejos sea de mí, miren esto, lejos sea de mí que peque contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes yo os instruiré en el camino bueno y recto. Si miran esa fusión que hay, hermanos, entre enseñanza y oración, hay una fusión entre enseñanza y oración. Aquí Samuel está reconociendo que cesar, que dejar de orar por el pueblo que él tenía encargado de orar, es un terrible pecado. Y no es un pecado ante nosotros, no está pecando contra nosotros, es un pecado contra Jehová. No orar por el pueblo es un pecado. Por eso, nuestro pastor tiene una gran responsabilidad y una gran carga encima, hermanos. Y nosotros tenemos que darle gracias al Señor porque hay una persona
que se dedica a este tipo de cosas y tenemos que honrarlo y ya vamos a estudiar un poquito de qué manera lo vamos a honrar. Pero hermanos, el pastor es una persona que de verdad no tiene tiempo, hermanos. El pastor no tiene tiempo, está ocupadísimo, ya con estas dos cosas nomás. ¿Mm? Ahora vamos a hablar de la S de Bosa. ¿Quién se le mide? A ver, escucho. Sabiduría. Sabiduría, bueno, caliente, caliente. Cantidad. Santidad. Uy, Santidad, hermano. casi, casi, casi. ¿Quién da más? Santidad. Mi esposa no, que creo que ya sabe. Sabiduría. Sabiduría. No. Bueno, ya les voy a decir. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Saben por qué el trabajo de un pastor es tan difícil? No solo por su estudio de la Biblia, B de Biblia, no solo por su dedicación a la oración o de oración, sino también por su supervisión. Supervisión. Es un cuidado exhaustivo. Supervisión es cuidado exhaustivo. Mire usted lo que dice primera a Timoteo capítulo 3, versículo 1. Mire la forma en cómo la Biblia le llama a un pastor. Palabra fiel es esta. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Cómo así? Luego no debería decir, para nuestro contexto, si alguno anhela pastorado. Pero ¿por qué pone ahí si alguno anhela obispado? ¿Cómo así? Como católico, como algo así. No, hermanos, porque la palabra obispado es un título que se le da al pastor por causa de la función que cumple como supervisor. Por causa de su cuidado exhaustivo que tiene con la iglesia. Miren que la palabra obispo, la palabra obispo es la palabra griega episcopo, y la concordancia Tugi, que es un diccionario griego, define esta palabra como un jefe, como un guardián, como un inspector o como un vigilante. ¿Sí ven? Entonces, una cosa no es el pastor y otra cosa es el obispo. No, el pastor es el mismo obispo, solo que está esta palabra diciéndonos o haciendo énfasis en una de las funciones que tiene el pastor. El pastor no es diferente al maestro. El pastor es maestro, pero nos habla de su función como maestro. El pastor es un sacerdote y nos habla de su función de orar y de interceder por el pueblo. Pero el pastor también es un obispo o un supervisor. ¿Y por qué es un supervisor? Porque ese hermano no solamente se dedica a la Biblia y al estudio y todo lo que les expliqué de lo complicado que es, sino que también se dedica a la oración. Y aparte de eso, después de que ya le queda tiempo, va y mira el estado de sus ovejas, los visita y está con ellos y entre ellos. Imagínense en ese trabajo. La palabra copo, miren la palabra ahí de episcopo. La palabra copo es la palabra que se utiliza para microscopio. Es la palabra copio de microscopio y es la palabra copio de telescopio. ¿Y qué denota esta palabra en el supervisor? Que el supervisor se encarga de mirar las cosas más pequeñas, las que mira un microscopio. El pastor debe ser tan juicioso en su trabajo de cuidar a sus ovejas que él se tiene que dar cuenta cuando hay una pequeña bacteria o un pequeño mal o un pecado pequeñito que se puede convertir en una grande enfermedad. El pastor, con la sabiduría que Dios le ha dado, si él hace su trabajo de cuidar a sus ovejas, él va a detectar cuando una pequeña cosa se puede convertir en un gran problema. ¿Sí? Por eso él anda juiciosamente ahí pegado a sus ovejas. No solamente mirando las cosas pequeñas que se pueden convertir en cosas grandes, sino también mirando en la congregación cuando entran los lobos, cuando vienen las falsas doctrinas, cuando hay un hermano que está haciendo mal las cosas en la casa, cuando está latente una separación en un hogar. Un pastor que está pendiente de sus ovejas se da cuenta cuándo posiblemente va a haber separación.
Se da cuenta cuánto un hijo de una familia se va a volver rebelde. ¿Mm? Un pastor sabe cuándo un hermano se está yendo para donde los testigos de Jehová. Sabe cuándo un hermano lo están convirtiendo los Jesús solos. Porque es tan dedicado a su labor, ¿cierto? Que él puede detectar, ver, supervisar, cuidar tan exhaustivamente a la iglesia que él puede prevenir este tipo de cosas. Por eso es que la palabra de Dios les dice a ellos, miren, obedeced a vuestros pastores. ¿Por qué? Porque ellos velan. Miren, la palabra cuidar. Ellos no cierran los ojos, hermanos. Ellos no tienen derecho de sueño, de dormir. Porque ellos velan, tienen los ojos abiertos, como los que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no con lamentación, porque esto no es provechoso. Entonces, hermanos, el pastor tiene una ardua labor, como se pueden dar cuenta ustedes. ¿Ustedes en qué momento creen que el pastor puede hacer todo eso? ¿Mm? Estudiar, orar. No, hermanos, el pastor no, está muy ocupado, anda cansado, se dedica toda su vida dedicada a la iglesia, hermanos, dedicada a nosotros. ¿Mm? Mire lo que dice acá, pero nosotros, hermanos, me gusta esta palabra, yo la estudié ahorita, ustedes me van a decir, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más que procuramos. ¿Se acuerdan de la palabra procurar? ¿Qué significa? Un gran esfuerzo, la palabra bakash, que habíamos hablado que era en hebreo. Aquí vuelve a decir que Pablo cuando se trata de visitar a los hermanos, Pablo hace un gran esfuerzo. Esto es lo que dice este texto, que cuando se trata de visitar, de ver a los hermanos y de estar en sus casas, él hace un gran esfuerzo. Él procura, ¿sí? Se esfuerza. Miren este otro texto, dice, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Tremendo esto de Pablo. Gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Dice que él, ¿qué hace? Mirando. Él está mirando vuestro buen orden. Miren cómo un pastor está pendiente también de lo que se hace bien, no solamente de lo que se está haciendo mal. Y es increíble que aunque él no pudo estar presente en cuerpo, su responsabilidad y su comprensión de estar tan pendiente de sus ovejas lo lleva a decir que él está presente de espíritu en esos asuntos de la iglesia. Es un pastor que no está ausente de sus ovejas. Es un pastor que está en espíritu, está involucrado mirando, pegado al estado de sus ovejas. Dice allí, 1 Corintios capítulo 5, versículo 3, ciertamente yo, ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa hace. Cuando hay un hermanito que está haciendo las cosas mal, ahí estaba Pablo dándose cuenta. Esa fue una situación que Pablo pudo hacerse frente y hacerse cargo. No descuidaba estos asuntos, sino que él estaba pendiente de eso. Entonces ya tenemos clara lo que es la S. Ahora la A. Bueno, otra vez. Se abrieron los micrófonos. ¿Qué significa la A? Amor. Bueno, amor, esa es una. Esa está bien. Amonestar. Amonestar. Bueno, no. No, pero amor sí va, porque son 3 palabras las que van ahí. La otra. Aplicación. Claro, échese a una. Aplicación. No, aplicación no va. Una pista. ¿Una pista? Amabilidad. Tiene que ver con consejo. Ya se la dije casi toda. Amabilidad. Tiene que ver con consejo. Aceptación. Tiene que ver con consejo. Aconsejar. ¿Quién lo dijo? Aceptación. Aconsejar, esa. Entonces, amor, aconsejar. Muy bien. Mírenlo acá. Hermanos, resulta que al pastor se maestro porque enseña la Biblia. Al pastor se le dice sacerdote porque ora. Al pastor se le dice supervisor porque supervisa. Pero al pastor se le dice anciano. ¿Por qué se le dice anciano?
Porque un anciano inspira dos cosas. Un anciano inspira amor, pero también inspira ¿qué? Todos lo saben. Sabiduría. Sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Para aconsejar. Sabiduría para aconsejar. Hermano, toda la sabiduría que tiene nuestro pastor, hermano. ¿Quién va a decir que no? Todos lo sabemos. Y todo el amor que se le ve. Todo el amor que se le ve. ¿Sabe para qué debe utilizar él todo ese amor? Toda esa sabiduría. Para estar acompañando a su pueblo dándole consejo sabio. Él es un consejero. O sea, aparte de todas las funciones que acabamos de ver anteriormente, el pastor saca tiempo. Mira, hermano, yo le puedo decir, le da unos consejos. Este hermano es de una precisión. Él no sé, pero tiene un don muy grande en estas cosas. Él es muy grande en esto. Es un regalo de Dios para nosotros, hermano. Y yo sé que los de ustedes que han recibido un consejo del pastor y han recibido ese gozo, ¿sí? Del ánimo y el amor que él le manifiesta a uno, eso es hermosísimo. Él en algunos tiempos le puede decir, lo quiero mucho, sí, le da un buen consejo. Hermanos, qué bendición de persona, de verdad, qué bendición de persona. Es un regalo de Dios. Pero hermanos, esto que les digo no es gratis. Venga, les voy a contar a qué va esto. ¿Qué les pareció? Quiero escuchar un momentico. ¿Qué les pareció ese trabajo del pastor tan duro que hace? A ver, cuéntenme. Quiero escuchar opinión. Excelente, sin palabras. Mucho lo que hace nuestro pastor, ¿verdad? Bien. Es mucho lo que hace, ¿no? Amén. Mucho lo que hace. Muy sufrido, ¿verdad? Sí, que hay que valorar todo el trabajo y el esfuerzo que nuestro pastor hace por cada uno de nosotros, que somos sus Señoras, ovejas. claro que sí. Ahora, ¿quieren que les diga cómo se valora ese trabajo? Pues aquí va, mis hermanos. Aquí va. Escuchen lo que les voy a decir. No le pongan bozal al buey. Ya están viendo ustedes cómo nuestro hermano a veces ni duerme por dedicarse a la iglesia. Y a veces, ¿saben qué? Que no le alcancé yo a añadir algo más ahí. Que no le voy a añadir. Faltan dos cosas, dos cargas más que tiene nuestro pastor. Una carga es que nosotros le estamos poniendo la carga de su propio sustento. Porque nosotros no hemos sido capaces, hermanos, de ofrendar lo que tenemos que ofrendar para que el pastor no se tenga que cargar ahora, teniendo que andar pintando maderas, teniendo que andar haciendo trabajos, angustiado y afligido, porque la vida de ese pastor son sus ovejas y le duele tener que dejarlas descuidadas. Hermanos, yo sé que el pastor sufre en su corazón y él lamenta que a veces no pueda leer la Biblia, no pueda visitar un hermano, no pueda brindar un consejo, porque tiene que entregar un trabajo, porque tiene que entregar un armario. Ustedes se imaginan lo crueles que estamos siendo y lo malagradecidos con este don de Dios que el Señor nos dio. Hermanos, estamos haciendo las cosas mal. Estamos haciendo las cosas mal. Miren, hermanos, quise hacer esto así. Miren este video que les voy a mostrar. Trabaja, no te detengas. Trabaja. Muévete a la gana, muévete. Camina, camina, no te detengas. Tienes que trabajar. Adelante, adelante, camina. Camina a la gana, camina. Hermanos, una pregunta. ¿Qué sentía usted cuando miraba a este señor golpeando a ese burrito?
Ganas de quitarle el palo y darle con ese palo a él en la cabeza, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Porque se le ve cruel. ¿Cómo le va a exigir a ese pobre burrito hacer ese trabajo? ¿Cierto? Son ganas de pegarle. Y efectivamente lo cogieron y le dieron. Y nosotros nos alegramos por eso. Miren este otro video. Miren esa carga, la carga del caballo. Miren, hermanos, cómo lo coge del cabellito, de los pelitos, y lo arrastra. ¿Qué sienten ustedes cuando ven a este tipo? ¿Cómo le pone todo ese montón de carga a este caballo? Le pega con un látigo para que ande. Y como no puede andar, ¿saben qué pasa? Que el peso del trabajo que tiene, que le están poniendo a cargar, hace que el caballo se pare, se caiga, se golpee y más encima lo agarran de los pelitos y le pegan y le pegan y le exigen que trabaje. Usted, dígame, ¿usted no le dan ganas de coger arrejo a ese señor? Sí. Pues hermanos, ¿saben qué hacían los judíos? Pongan atención a esto. Resulta que al buey a veces lo ponían a arar solo. No lo ponían con pareja. Lo ponían a arrastrar la carga solo para trillar el trigo. Pero resulta que el buey, cuando ya estaba muy cansado de tanto jalar y de tanto trabajar, a él se le doblaban las paticas y descansaba y caía un poco a la tierra. Él caía a tierra y su boca quedaba cerca del trigo. Entonces a él, en su cansancio, con la boca pegada al trigo, ahí le daba hambre y le daban ganas de comer de ese trigo. ¿Saben qué hacían los judíos? Ellos le ponían al buey un bozal, le tapaban la boca, se la cubrían para que cuando él se cansara y se cayera a tierra, no aprovechara para comer del trigo. Imagínese usted. Entonces, el buey con esa ansiedad de comer, usted sabe que cuando uno tiene ansiedad de comer, tiene uno muchísima hambre y le ponen a uno la comida enfrente, ¿uno qué empieza a hacer? A babear. Uno empieza a producir saliva. Pues, ¿qué pasa? Pues que el buey, este pobrecito buey, empezaba a salivar y a producir saliva y como estaba deshidratado, más encima produciendo saliva, se deshidrataba más. ¿Y usted cree que el judío le soltaba un poquitico el bozal para que comiera un poco y le daba agua y le daba de comer? No le daba nada, hermanos. Cogía un látigo y le pegaban en el lomo para que siguiera dando y trabajando hasta que a veces quedaban desmayados esos buey botados en el camino. Eso muestra la dureza y la crueldad del hombre para con los animales. Y ahora yo le digo una cosa, hermano. Ustedes saben lo crueles que estamos siendo nosotros cuando nosotros no le damos a nuestro pastor lo que necesita nuestro pastor para vivir. Eso es ponerle un bozal, porque ahí lo dice claramente, que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Si usted quiere saber qué significa la palabra honor ahí, solamente mire el capítulo 5, versículo 3. Cuando Pablo le está diciendo a la iglesia que honre a las viudas, les está diciendo que les colabore con dinero a las viudas, que les dé dinero, plata. ¿Sí? ¿Por qué es doble honor? Porque a las viudas les correspondía un honor simple, un dinero simple. Mientras que a los pastores les corresponde doble honor, es decir, doble ración de salario, dinero. De hecho, la palabra honorario, ¿sabe qué significa la palabra honorarios?
Búscalo en el diccionario cuando quiera, cuando terminemos la predicación. La palabra honorario significa aquello que se le da a alguien para honrar su labor, para honrar su labor. Es decir, que el trabajo arduo se paga con honorarios. Es decir, que el esfuerzo y el trabajo se paga con dinero, con plata, con bienes. ¿Saben qué es ponerle el bozal a un buey? Ponerle el bozal a un buey es poner a un pastor a trabajar y no pagarle ni un peso por su labor, por todo lo que hace, por lo cansado que está. Hermanos, así como nos dio ganas de coger a rejo a estas personas por crueles, hoy en día nosotros somos los crueles de la iglesia. Cuando estamos mirando cómo nuestro pastor sufre por pagarle, no solamente paga sus necesidades, a veces le presta dinero a otros, trabaja para otros, hace mil cosas. ¿Y quién dice, vamos a organizarnos como iglesia y le vamos a dar un salario fijo y digno a nuestro pastor? Que no baje de ahí, una cuota mensual. Hermanos, ¿dónde dice que eso es ilegal? Que los pastores que son asalariados. No, mi hermano, una cosa es un pastor asalariado y otra cosa es un honor que nosotros entendemos y reconocemos que Él es un beneficio para nuestra alma, un regalo de Dios, un ejemplo de Cristo, un buey que trabaja fuertemente. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo mínimo? No decirle, pastor, pobrecito, qué gran pastor tenemos. Hermanos, más que palabras, necesitamos honrar a nuestro pastor que tiene familia, que tiene hijos, que tiene un fuerte deseo de dedicarse a la palabra de Dios y no ha podido. ¿Hasta cuándo, hermanos, tenemos que insistir con el asunto? Y siempre va a haber una excusa, siempre va a haber la excusa. Ahorita la excusa es la cuarentena, pero nosotros los creyentes debemos aprender a dar en medio de nuestra necesidad, porque en nuestro amor nosotros damos todo lo que tenemos. Leía Harold hoy. ¿Recuerden cuando Harold leía que esta viuda echó todo lo que tenía? No tenía muy poquito, pero eso no fue un pretexto para no dar. Hermanos, le hemos prestado atención a todo. Y nuestro buey se va a cansar, hermanos. Nuestro buey se va a cansar. Entonces, hermanos, ¿cuál es la conclusión a la que podemos llegar ahora? ¿Cuál es la conclusión a la que podemos llegar? Hermanos, tenemos que organizarnos como iglesia y tenemos que mirar de qué manera vamos a procurar que estas cosas que conforman un buen liderazgo se estén llevando a cabo. Debemos estar procurando que en la iglesia se enseñe la Biblia. Debemos estar procurando que en nuestra iglesia haya oración, ¿cierto? Y debemos estar procurando que los hermanos estén siendo bien cuidados, que haya aconsejamiento, para que, hermanos, y eso se va a llevar a cabo o eso lo vamos a lograr cuando nosotros honremos a nuestro pastor y empecemos a pagarle un sueldo. Y más que eso, hermanos, nuestro pastor no tiene seguridad social. ¿Usted se imagina que nuestro pastor se enferme ahorita de cualquier cosa que le llegue a dar, hermanos? Le toca a nuestro pastor irse a meter por allá, quién sabe a dónde, a cualquier hospital, no tiene quien lo proteja, nada, hermanos. Nuestro pastor entrega toda su vida por la iglesia y cuando tenga 70 años, 80 años, no tiene una pensión. ¿Quién lo va a sostener? Nosotros tenemos que velar por el cuidado de nuestro pastor, tenemos que pagarle una pensión para que cuando él se jubile, algo de qué vivir y no simplemente irse para un ancianato a que lo cuide el Estado. ¿Qué es eso? ¿Por qué somos tan desalmados, hermanos? ¿Por qué somos tan descuidados en estas cosas? Que Dios nos ayude a quitar esa crueldad de nuestro corazón y a honrar a nuestro pastor como primero